Venia, presidenta. Adelante, diputado. Es increíble ver cómo son camaleónicos algunos compañeros diputados, empezando por los del PT. Apenas el jueves, no sé si ustedes sepan, pero es importante reiterarlo, apenas el jueves, en la Comisión de Hacienda, cuando el señor secretario y los funcionarios, altos funcionarios de Hacienda, acudieron a esta comisión a su ratificación y para poder conocerlos y discutir, el compañero del PT dijo que no iban a ratificar a los altos funcionarios de Hacienda, que no los iban a ratificar porque no eran empleados de los otros diputados de Morena, compañeros. ¿Y saben cómo cambiaron de parecer? Porque les dieron 500 millones de pesos para los CENDIs, el programa insignia del PT. Esa es la verdad, por eso hoy son tan benévolos y por eso hoy están apoyando el presupuesto. Secretario, acude a esta soberanía para que nos explique la propuesta del paquete económico, el primero de esta administración federal que fue entregado el pasado 15 de diciembre. Después de haber revisado y analizado la propuesta en materia de impuestos y del ejercicio del gasto público para el siguiente año, tenemos dudas al respecto porque la propuesta del Ejecutivo Federal puede generar incertidumbre para los sectores de la economía. Una de las principales preocupaciones que nos generan es la inconsistencia que existe entre la meta de recaudación de ingresos y la desproporción en el incremento del gasto en nuevos programas, porque ambas no guardan una relación lógica para alcanzar el superávit fiscal del 1% del Producto Interno Bruto. La meta de ingresos para el ejercicio fiscal del 2018 es de 5.279.667.000 millones de pesos y el nuevo gobierno estima recaudar para el 2019 5.814.292.000 millones de pesos sin proponer reformas en materia recaudatoria. Estos datos no nos cuadran desde el punto de vista hacendario. Por otra parte, una preocupación más para los sectores productivos está en el énfasis de que este gobierno quiere para estimular la economía de los estados fronterizos del norte del país que aportan significativamente al Producto Interno Bruto. Este estímulo equivale a restarle la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico a las zonas económicas especiales concentradas en el sur-sureste, como Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán principalmente. No podemos olvidar que el objetivo de estas zonas económicas especiales es cerrar las brechas regionales a través de la creación de nuevos polos de desarrollo que atraigan inversiones, generen empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor y doten una demanda de servicios locales otorgando beneficios a la población. Estas zonas requieren de un periodo de madurez para que puedan alcanzar un equilibrio de crecimiento y desarrollo similar a otras en el país, pero sobre todo que aseguren la inversión, el empleo y una fuente de ingresos estable y permanente a los habitantes de los estados más pobres. Señor secretario, le pido nos explique en qué consiste la estrategia para considerar que el gobierno federal podrá captar cerca de 534.625 millones de pesos para el 2019, más de lo que fue estimado para el 2018 sin proponer modificaciones al esquema tributario. Y la pregunta, secretario en materia de ingresos, de ley de ingresos, ¿en dónde está el estímulo a los estados fronterizos del norte que traerá graves repercusiones al desarrollo de la región sur-sureste si se necesitan de estímulos y que las zonas económicas especiales cumplan con su función? Otra pregunta, secretario. ¿El gobierno federal está dispuesto a volver a petrolizar las finanzas públicas, aunque ello implique la desconfianza y la falta de credibilidad en la conducción responsable de la economía? Considerando lo anterior, ¿nos podría decir cuál es el precio promedio de la gasolina para el 2019 que se contempló en la elaboración del paquete económico y cuál es el precio estimado de la gasolina para el mes de diciembre del 2019? Y por último, ¿cómo van a incrementar los recursos asignados
a las entidades federativas y municipios si la recaudación participable por concepto de ISR e IVA en la frontera van a disminuir. Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Para dar respuesta, tiene la palabra el ciudadano Carlos Manuel Ursúa Macías, hasta por 5 minutos. Bueno, son preguntas interesantes, pero en el caso de los ingresos, sí a lo mejor parece mucho de que si en el presupuesto aprobado de 2018 en términos reales, en pesos de 2019, se presupuestaban 4.962, ¿cómo es entonces que se brinca más de una cantidad mucho más grande? Y la respuesta es que en realidad nosotros, esto no es culpa ni siquiera del gobierno saliente o del gobierno que ya salió. Cuando uno hace el presupuesto y la ley de ingresos, y no es, como es el caso de nosotros, el primer año, el gobierno lo que tiene son datos más o menos hasta junio, julio, agosto, y de ahí extrapola para ver qué es lo que sucede hasta diciembre, y de ahí después prevé lo que va a suceder en el siguiente año. Ese es un salto mortal, de alguna manera, porque sí necesita pronosticarse con mucho cuidado, porque es muy fácil, dado que no hay muchos datos, es muy fácil que uno no le atine, y en efecto nunca se le atina. De los 4.962, 718 que el gobierno federal aprobó, que ustedes o la legislatura pasada aprobó para el 2018, se acabó con un estimado de ingresos de 5.303, es decir, una cantidad sustantivamente más grande. Nosotros tomamos ese dato de estimado en este momento para hacerlo nuestro. De hecho, en términos reales, lo que nosotros tenemos en la ley de ingresos es básicamente lo mismo de lo que estimamos que va a tener el gobierno este año. Así pues, en realidad estamos siendo inclusive un poco conservadores. Respecto a, esa es otra pregunta muy interesante y que está en la mente de muchos diputados, senadores, pero también de mexicanos en general, es el costo que va a tener el programa de la zona libre en el norte del país. Pues es una preocupación que sí pueden tener los habitantes de otros estados, porque puede pensarse que podría ser un sacrificio fiscal para todos muy grande. El estimado que nosotros tenemos se los voy a dar enseguida. Déjenme nada más decirle antes qué es lo que sucede con el IVA y qué es lo que sucede con el ISR. El IVA se va en esos municipios del norte, se va de 16 a 8. Esta reducción ha existido muchas veces, se ha puesto, se ha quitado, se ha puesto, se ha quitado desde la introducción, de hecho, del IVA. Y la Suprema Corte en algún momento, creo que en el 97, se manifestó, hay una jurisprudencia que dice que dado que en la frontera norte y en la frontera sur, por cierto, históricamente no se pagaban los impuestos como se pagaban en el resto de la República, que era posible tener esta distinción. Y es por ello que a lo largo de muchos años ha habido estos brincos de arriba para abajo del IVA en el caso de la frontera. Entonces eso es se entiende relativamente bien. Lo que es más interesante es el ISR. El ISR se va del 30 al 20% y entonces dice muchos críticos, bueno, pues eso sí significa un sacrificio fiscal muy grande para el erario público. Hay que tener cuidado, sin embargo, al respecto, porque va a ser un beneficio fiscal. Es decir, lo que va a ser un decreto presidencial que entra en vigor el 1 de enero y va a ser un beneficio fiscal para aquellas empresas que acrediten que pueden estar en el programa. Por ejemplo, Pemex y la CFE, que son los que más ingresos generan en esos municipios, obviamente no pueden ellos acceder al programa porque no generan el petróleo ni generan la electricidad en esos municipios. Entonces, tomando en cuenta eso, realmente el impacto no es tan grande. Nosotros pensamos, y aquí lo digo ya de manera precisa, que tenemos un estimado de 22.6 miles de millones de pesos para el caso del ISR y 19.6 miles de millones de pesos para el caso de IVA. Entonces estamos hablando de alrededor de unos 41.000 millones de pesos, que esa es la cifra que siempre hemos manejado. ¿Dónde está en la ley de ingresos?
es una resta que ya le hicimos al ISR, a nuestro pronóstico, y es una resta que ya le hicimos al IVA, a nuestro pronóstico. Entonces, de manera tácita está ahí, pero obviamente no dice. Ahora lo estoy diciendo de manera expresa. Finalmente, el precio de la gasolina actual, pues si por ejemplo en este momento es 19.99, lo que se ha dicho es que el precio al final, en un año, debe ser del orden de eso más 3.4% a lo sumo. Si baja, pues baja, pero no puede subir más de 3.4% en términos nominales. Entonces estamos hablando de que el precio al final del año probablemente sería, del año que entra, sería de alrededor de 20.66 centavos o menos, es decir, es nada más un techo. Gracias. Para réplica tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario hasta por 3 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Le agradecemos mucho por sus amables respuestas, señor secretario, pero qué rápido se les olvidó lo que prometieron en campaña. Los indicadores macroeconómicos del próximo año nos dicen que se requerirá de un esfuerzo adicional para mantener la estabilidad económica del país. Estamos ocupados en el tema porque no se trata de la aprobación de cualquier ley, se trata de la responsabilidad en el manejo de la política fiscal que requiere de decisiones firmes, mirando por el bien de esta nación. Por otra parte, a pesar de la abierta y airada crítica que hizo el presidente a la reforma energética y al precio de los combustibles, debe quedar claro que solo engañó a los mexicanos. Una vez que ha presentado la propuesta de ley de ingresos para el primer año de su mandato, ratifica el precio y el impuesto a los combustibles. Han engañado a México y a quienes votaron por ustedes. La gasolina, mexicanas y mexicanos, no bajará. Con ello, da la razón a quienes él criticó sobre la importancia que este impuesto tiene en la recaudación. Si durante mucho tiempo criticaron el impuesto al precio de los combustibles y en particular el IEPS a las gasolinas, ¿por qué no buscaron nuevas fuentes de ingresos y no eliminaron el IEPS en la propuesta de ley de ingresos para el próximo año? Exigimos que cumplan, que regresen al territorio y recojan la palabra que empeñaron. Por otra parte, secretario, tras la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que por cierto tiene a 40,000 familias y 600 empresas en la incertidumbre, tras la falsa reingeniería del gasto público que están haciendo y tras el temor que este gobierno quiere hacer del mal uso de las reservas internacionales, es evidente que las expectativas del crecimiento para el siguiente año no mejoran el ánimo de los inversionistas. No se diga del penoso presupuesto al campo. No solo se castiga, sino que se traiciona a los campesinos y a los agricultores de México. Nos queda claro, señor secretario, el desprecio que tienen por el campo. No les duele y es evidente que no lo conocen. Les recuerdo que hace 16 años el presidente de la Comisión de Presupuesto irrumpió violentamente en este recinto legislativo para pedir mayores recursos al campo. Ese mismo personaje hoy cínicamente está traicionando al campo mexicano. Este gobierno federal castiga y traiciona también a las mujeres mexicanas. Sería vergonzoso aprobar un presupuesto que atenta contra la seguridad y los derechos de nosotras las mujeres. Tenemos un gobierno federal que atenta contra las instancias de mujeres en los estados, que atenta contra el presupuesto que nos protege de la violencia. Pareciera que nos prefieren muertas. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI consideramos que este paquete económico debe modificarse y fortalecerse, porque de ser aprobado en sus términos, jamás resolverá los problemas de esta nación. Concluya, diputada. Queremos recordarles que se les entregó un país con estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas. Su tiempo ha concluido, y este señora paquete diputada. económico no está a la altura del contexto económico para el próximo año. Por su atención, muchas gracias. Tiene la palabra para...